¿Qué profesor de tu infancia te inspiró a dar clases y en qué momento surgió el deseo de ser maestra? En realidad no fue en la infancia, fue en la universidad. Tenía un profesor en mi primer carrera que nos daba taller de radio y algo que a mí me impactó es que él nunca había estado en una cabina de radio. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué nos da clases de radio si él no ha hecho radio? Entonces años después yo estaba en la dirección de Relaciones Públicas de un periódico y me contactó un rector de una universidad para invitarme a un evento. Y cuando salí del evento, yo no quería ir, pero accedí a ir, y cuando salí del evento me felicitó y me dijo, ¿tienes conexión con los chicos? ¿Por qué no das clases? Y mi respuesta fue contundente. Le dije que a mí no me gustaba el gremio y que tenía como esa espina de cuando estudié. Y me dijo, pero es que tienes conexión, ¿por qué no lo haces? Y le dije, yo tengo el recuerdo de que en la universidad me dieron clases de radio y el profesor nunca había estado en una cabina. Me dijo, justo ese es el proyecto que nosotros estamos haciendo. Profesores que en el área en la que están con los chicos interactuando tengan experiencia y en lugar de quejarte podrías aportar. Y dije, sí, es cierto. Entonces a partir de ahí combino la parte profesional con la docencia, me enamoré de la docencia, de verdad que lo hago con todo gusto y vocación, y esa fue mi inspiración, el ver por qué no aportar en lugar de formar parte de la estadística de queja, y hoy justo eso es lo que me enorgullece hacer, venir y compartirle a los chicos lo que allá afuera en el campo laboral sucede. Creo que hubo dos profesoras en particular. Una, la profesora Dulce, era una maestra que la verdad se interesaba mucho por la educación. Una maestra muy apasionada en lo que hacía y que de cierta manera te invitaba siempre a hacer las cosas bien y a la primera. Entonces creo que en términos de conocimiento fue muy bueno haber podido compartir con esta profesora, pero en términos de vida te puedo decir que incluso en la actualidad todas esas enseñanzas que tuve con ella se ven reflejadas en todo lo que hago, ¿no? Esta situación de hacer las cosas bien y a la primera te evita muchísimos dolores de cabeza en tu vida diaria. Otra persona que también fue muy importante en mi formación me parece la profesora Alma, una profesora muy linda, muy apasionada también, y creo que eso es lo que más te impacta, ¿no? Como niño o como estudiante, creo que el hecho de ver a personas tan capaces, tan profesionales, pero también a la misma vez tan apasionadas, te van formando de una cierta manera. Estudié una maestría en alta dirección y realmente la docencia siempre fue un gusto que quise explorar, ¿sabes? Precisamente teniendo este parteaguas de grandes profesores que tuve en mi infancia, en mi juventud, vi esa necesidad de también yo compartir un poco de lo que la experiencia a lo largo de los años, la educación y el conocimiento me han brindado. Pues recuerdo muchísimo a uno, todavía me acuerdo su nombre completo, se llamaba Crispín Espíndola Galán. Básicamente en ese momento era como que me hizo la vida imposible, pero ahora lo veo y pues le valoro mucho, pero me aprendí demasiado de él y me motivó en cierta manera. Pero yo creo que mi mayor inspiración siempre ha sido a nivel docencia mi papá, que es maestro. ¿En qué momento surgió el deseo de ser maestro? El deseo surgió desde el momento en que, bueno, parte de mi familia siempre han sido docentes, entonces siempre en mi casa estaba involucrado o se hablaban de esos temas. Incluso yo cuando era niño o adolescente pues le ayudaba a mi papá a revisar exámenes, entonces yo creo que desde ese momento me surgió la curiosidad de ser docente. Mi profesora de literatura en la secundaria, ella pues me inspiró porque ella tiene esa aura de ser una maestra buena. Y pues terminando mis estudios universitarios decidió ser maestra. En mi país normalmente tenemos un año para ser maestros. Y cuando estaba acercando a los niños, estaba yo ahí enfrente del grupo, veo la necesidad de pues, apoyar, transmitir esta sabiduría, apoyarlos más bien para aprender. Ok, creo que la maestra Candy de sexto de primaria
La recuerdo muy bien porque siempre estuvo pues pendiente también en la parte personal. Mis papás se separaron y ella como que dio acompañamiento, seguimiento, y la tengo bien guardada en mi corazón y hasta el día de hoy me acuerdo de ella. Vive todavía, de repente la visito, y creo que mi tía, que fue docente, ya está jubilada, con alumnos de primaria, ella me llevaba cuando estudiaba en la Universidad de Mérida, y pues como yo no tenía nada que hacer, me llevaba y me decía, vas a hacer esto, me vas a cubrir acá, háblales de español, de matemáticas, y pues como que de ahí me fue gustando realmente estar siempre apoyando. Luego en los scouts también me tocó acompañar a jóvenes, formarlos, y luego ya en una universidad acá en Cancún, que ya no existe, pues me empezó a tocar la oportunidad de hablarles de derecho notarial, de derecho bancario, y poco a poco he estado en la parte de la docencia. Y el año pasado pues fue realmente un cambio en mi vida y dije, wow, qué padre es influir o inspirar a los jóvenes, ¿no? Bueno, en cuanto a maestros y profesores, tuve excelentes maestros y profesores siempre, pero la persona que fue mi mentor y mi maestro es mi papá. Él desde casa detectó que yo me distraía mucho, entonces él con toda su paciencia me sentaba y me explicaba y me decía que yo tenía que encontrar mi propio método de aprendizaje, que no todos estamos ya definidos y que tenemos que lograr obviamente por nuestros propios medios, con ayuda de los maestros, ¿no? Que hay que hacerle mucho caso a los maestros también en la escuela. Él me decía que veía que yo me distraía, entonces la verdad con su paciencia y tesón, él logró diario, se sentaba conmigo, aunque viniera cansado del trabajo, él estaba ahí y me apoyaba y veíamos lo que yo no entendía de la escuela. Más que de la infancia, le platico en el tiempo de la universidad de los muchachos. Ok. Los profesores que me inspiraron, por los que hago yo esto ahora, fueron mis profesores que no eran profesores. Okay. Se dedicaban a sus cosas, se dedicaban a sus profesiones y tenían la vocación de venir a enseñarnos, a ayudarnos a los demás a aprender lo que queríamos aprender de nuestra carrera. Eran experiencias muy enriquecedoras. En agradecimiento a ellos yo me prometí que cuando tuviera la experiencia y el tiempo volvería a seguir su ejemplo, y es lo que hago ahora. Tuve una maestra de inglés, se dividía el día mitad y mitad, ¿no? Entonces mitad del día tenía en español con mi maestra normal y la mitad del día con mi maestra de inglés. Pero esta maestra de inglés, ella era nativa de Estados Unidos, pero esta maestra era muy dulce. Y entonces yo venía del kinder, como que nos apapachó mucho, ¿no? Pero ese no fue tanto, o sea, el hecho de que nos apapachara, pero ella era muy linda, entendimos inglés perfecto, no sé cómo lo hacía, pero ella hablaba en inglés y todos la entendíamos, ¿no? Y me acuerdo que en ese tiempo ella acondicionó todo un salón para que todo obviamente era de inglés. Y fue una maestra que hasta la fecha, me acuerdo, Miss Dani, nos quiso mucho, la quisimos mucho, era muy dulce, pero siempre era como de marcar muchos límites. Después, ya años después, ibas a la primaria, ya pasabas, y ella se seguía acordando de ti, ¿no? Curiosamente, mi abuela también es profesora. Okay. Entonces yo siempre la acompañé a clases, ¿no? Y el día que ella estaba dando clase, pero estaba, o sea, como muy molesta con su grupo, ¿no? Pero al final, o sea, porque no habían hecho algo, ¿no? Así como de, ¿cómo es posible? La tarea, no sé qué. Al final, todos, o sea, se apuraron, se acercaron a mi abuela y le dijeron así como de, Miss, por favor, denos la oportunidad, no sé qué. Y ella, ok. Al día siguiente, todos llegaron agradecidos y le llevaron como un detallito a mi abuela, ¿no? Y entonces yo me quedé tan impactada porque yo decía, ¿por qué si los regañó, llegan con un regalo, no? La verdad es que ahí me di cuenta que realmente cuando tú enseñas algo, la gente lo agradece. Okay. Y no siempre lo vas a hacer por recibir ese agradecimiento, pero con la satisfacción de que estás dejando algo bueno para generaciones más adelante, ¿no?